Hola, mi nombre es José Luis Montoto y quiero agradecer a FIME y a Todo sobre Mediación por la invitación realizada al tercer seminario internacional Los medios alternativos de resolución de conflicto y la mediación, lecciones aprendidas en nuevos escenarios y posibilidades que se realizan en el presente año. La idea es trabajar el rol estratégico, compartir con ustedes en realidad el rol estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación en mediación. Para eso, debemos centrarnos en el entorno que existe hoy de una pandemia ya que de alguna manera no fue declarada por concluida, sino que simplemente sus efectos han dado paso a que nosotros volvamos a retomar todas las actividades que veníamos haciendo o gran parte de ellas. Pero esta situación nos ha dado la posibilidad de pensar y de reflexionar sobre qué es lo que se sumó al proceso de mediación y qué nuevos horizontes de posibilidades nos deja la experiencia que hemos tenido. Hemos llegado a espacios impensados y realmente la novedad, se podría decir, es que la incorporación de la tecnología de la información y comunicación ha sido quizá una de las grandes disrupciones que se ha producido en el ejercicio del proceso de la mediación, y ha puesto en crisis lo que se podría decir ciertos valores o ciertas ideas que estaban dadas como axiomas dentro de la actividad de la mediación, y muchas han salido sin ningún tipo de modificación, y otras tantas han tenido que ser modificadas. Hoy por hoy tenemos que analizar cuáles son los límites de la presencia de la tecnología de la comunicación e información en los procesos de mediación, si existen, dónde deberían estar o qué ideas tenemos en el momento de llevar adelante la incorporación o el trabajo en este nuevo entorno, que ahora el nuevo entorno es volver a una mirada no prepandemia, pero una mirada nueva que está asociada a nuestra actualidad, a nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son los límites? Los límites, o sea, límites dentro de la estructura de la mediación estaban asociados ya con anterioridad a la voluntariedad, o sea, están asociados fundamentalmente, más que a la propia mediación, sino a ciertas garantías que hacían y que constituían la identidad de la mediación. Una de ellas era la voluntariedad. Bueno, pero ¿qué se incorporó al tema de la voluntariedad? Y lo primero que tiñó la voluntariedad en este nuevo entorno es la voluntariedad de incorporar tecnología de la información y comunicación a un proceso de mediación. Ese es el primer planteo que se podría decir como una mirada voluntaria. En su momento, si no había incorporación de las TICs al proceso de mediación, no había mediación. En este momento se puede optar. Entonces, una de las miradas que realmente debe ser tenido presente es que la voluntariedad es un elemento estratégico que se revitalizó con la incorporación de la mediación, pero de las tecnologías a la mediación. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que el primer acto de voluntariedad, además de aceptar la mediación, es aceptar la mediación con tecnologías, con todas sus variables. A saber, que va a ser solamente mediación con el uso de las TICs, o sea, mediaciones online, si va a ser un proceso mixto, o si va a ser presencial. Esta selección también se vuelve una cuestión dinámica, porque la toma de decisiones va a estar asociada al rol del mediador y a la actividad que van a generar las partes, y si están presentes también los abogados o asesores de las partes, o la presencia de terceros, cómo van a entrar y cómo afecta lo que vamos a llamar después o la neutralidad o el equilibrio dentro de la mesa de mediación. Por eso, si nosotros lo primero que tenemos que definir de alguna manera en este momento donde se puede optar por el uso de las TICs, es si se aceptan. Una vez que se acepten, ver qué posibilidad existe de que se lleven adelante
con un nivel de eficiencia y de eficacia que además garantice el resto de las actividades o el acceso a las garantías en realidad que existen para que una mediación sea válida. Dicho esto, eso se va a dar, o sea, toda esa vigencia del plexo de garantías y de principios se va a dar en un entorno. Hay lugares en los cuales se va a necesitar, hay una presencia de mayor cantidad de garantías, por ejemplo, en derivaciones judiciales, donde la garantía tiene que estar como un elemento esencial, ya que eso después tiene que ser presentado ante un tribunal que va a requerir ciertas cuestiones, o una mediación privada en la que todo ese nivel de garantías y ese nivel de efecto, o sea, no asocia el ejercicio de la suma de esas mediaciones a la validez de la misma. ¿Por qué? Y porque las partes ya han decidido utilizar este medio tecnológico para llevarla adelante, y a su vez en el desarrollo de la mediación van a ir quitando o incorporando nuevas cuestiones, pero ya van a ser permanentemente acordadas. Dicho esto, podemos seguir charlando diciendo, bueno, entonces dijimos, va a ser totalmente online, sí, va a ser totalmente online, perfecto, se acuerda. La presencialidad online, ¿es presencialidad? De acuerdo a la normativa que tenemos en la provincia de Misiones, sí, es una variante de la presencialidad. La presencialidad online, o la presencialidad con las TIC como herramienta para estar presente. Esa presencialidad con las TIC va a estar asociada a todos, o pueden ser que algunos estén presentes, y dónde van a estar presentes físicamente. Entonces, la localización es un elemento muy importante a tener presente una vez que uno decide qué es lo que va a hacer. Si, por ejemplo, se ha dado en nuestra experiencia dentro del Centro Judicial de Mediación, se ha dado en el que nosotros pasamos al proceso mixto. ¿En qué casos? Y en el caso en que una de las partes no pudiera estar presente y la otra sí, en el centro, la localización sería el Centro Judicial de Mediación, o que uno de los abogados no pueda estar presente, y entonces tiene que trabajar desde el centro, la parte, y el abogado va a estar en su estudio jurídico asesorando, y una vez que se plantean estas situaciones intermedias también tienen que tener un aporte importante de ciertas garantías asociadas, como por ejemplo la reserva en el caso de tener una charla, una consulta, el rol de las reuniones privadas, la privacidad de las mismas, la privacidad de las reuniones privadas y la privacidad de todo el proceso de mediación. Bien, en ese sentido, si se van a incorporar en el sistema mixto, ¿cuál va a ser el valor que van a tener los soportes y dónde van a estar reservados esos soportes? En el caso de que sea absolutamente online, se va a grabar, y cómo se van a llevar adelante, o sea, toda la documentación respaldatoria que va a estar asociada al proceso de mediación, dónde va a estar, quién la va a llevar, quién la va a reservar, quién la va a tener, si la va a tener el mediador, la va a tener el centro. Todas esas cuestiones son cuestiones previas que deben ser analizadas a los efectos de que no se afecte la calidad y el servicio de mediación con la incorporación de las nuevas tecnologías. A esto le podemos sumar la idea de que el convenio de confidencialidad, si es la mediación online, absolutamente online, cuáles son las características, cómo se va a reservar ese convenio de confidencialidad, si va a estar en soporte papel, se va a intercambiar ese soporte papel y se va a firmar hológrafamente y después nuevamente se comparte una vez que está firmado hológrafamente, o directamente va a haber una lectura del convenio de confidencialidad e identificándose todos los que están dentro de la reunión, aceptan el convenio de confidencialidad, y ahí se detiene la grabación, y esa grabación se reserva como último elemento de garantía de la aceptación de la confidencialidad. Y después, a los efectos de preservar toda la discusión y la charla y el trabajo realizado dentro de la mediación, solamente se activa nuevamente la mediación si se llega a un acuerdo, o si se va a leer un acta para pasar a una nueva reunión, se lee el acta y otra vez se lleva adelante ese mismo proceso y se graba la aceptación o del acuerdo, previa lectura a través de un documento en PDF, y aceptan el mediador, los abogados, o sea, los abogados
prestan su asesoramiento, dicen que están presentes y bueno, estaría conforme a derecho, y es otro de los elementos, el principio de legalidad, que se encuentra vigente dentro de la reunión online, de la reunión de mediación. Y bueno, una vez que eso termina, también se cierra de nuevo. Esos son paquetes de video encriptados que quedan en poder del mediador o del centro. En el supuesto de que estos documentos se requieran, se pueden presentar ante las autoridades que los requieran legítimamente, obviamente. Dicho esto, dirían, ¿y el acuerdo? Bueno, por supuesto, el acuerdo puede ser firmado, como decía antes, se comparte y se firma hológrafamente, lo cual genera toda una dilación, o si no, como estamos trabajando nosotros, ese documento, una vez que se lee y se aceptó, o sea, tiene nivel respaldatorio interno la grabación encriptada, también tenemos la firma de ese documento en PDF leído, firmado, si tiene firma digital, la firma digital de todos los participantes. Esa es la opción de máximo. Muy difícil de llevar adelante, ¿por qué? Porque la firma digital no tiene la difusión que nosotros quisiéramos. Igualmente, en el supuesto de que sea así, de que no se pueda tener la firma digital de todos, quien es el que va a dar fe, entre comillas, de ese documento es el mediador. Nosotros acá en el Centro Judicial de Mediación la mayoría de los mediadores tienen su firma digital y firma ese documento, así una firma primaria de ese documento. Y una vez que se lleve a homologar, si hay que homologarlo ante los tribunales, hay una segunda firma, que es la firma digital del director, que una vez que firma, da fe que ese producto se generó, ese documento se generó dentro del Centro Judicial de Mediación y lo remite y lo comparte online con el juzgado, que a su vez lo recibe y para su homologación. Dicho esto, este sería el procedimiento en líneas generales que nos va a ayudar a trabajar dentro de estos límites. Y después una decisión también que puede llegar a ser interesante. En el supuesto de que sea una reunión, estamos hablando de reuniones online, en el supuesto que sea una reunión mixta, ¿qué va a prevalecer? Porque ahí vas a tener documentación que está en soporte papel y documentación que está en soporte digital. Bueno, nosotros hemos optado por darle prevalencia a la del soporte digital. ¿Por qué? Porque la del soporte papel está incompleta, porque está firmada por quienes están presentes en la sede, en el lugar donde se está desarrollando. Dicho esto, se lee y una vez que se lee, queda como respaldo de lo que se leyó en la grabación y la grabación va a estar encriptada y guardada. Lo que está en soporte papel, por ejemplo, el PDF que está asociado a un acuerdo, va a ser firmado digitalmente y va a traer el tratamiento de un documento electrónico. Yo creo que fundamentalmente estos son, en líneas generales, lo primero que se podría trabajar con respecto a la voluntariedad, y yo creo que eso sería uno de los límites, empezar a trabajar sobre la protección de la validez, la protección y validez del proceso de mediación y de los resultados de la mediación. De alguna manera, no tenerle miedo a decir que no a una mediación con el uso de tecnología de información y comunicación cuando el resultado de ese trabajo sea un resultado que pueda ser atacado por inválido, porque vulnera garantías, porque no se han protegido ciertas cuestiones asociadas sobre todo a la reserva y a la intimidad de los participantes de la reunión y a la información, que es información privilegiada y que además en el 99% de los casos, no quiero decir el 100, pero en el 99% es información que de alguna manera debe ser preservada, es información sensible. Otra de las cuestiones a tener presente con respecto a la confidencialidad es la creación de un ambiente de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque es imposible, cuando uno está en un entorno digital, tener el 100% de garantías como cuando uno está en un entorno donde físicamente vos podés manejar la luz, la mesa, quiénes entran y quiénes salen a la sala. O sea, hay elementos de control físico
que son esenciales y que se dan por sabidos cuando uno está presencialmente en una reunión. Dicho esto, ¿qué pasa en un entorno virtual? En el entorno virtual, la responsabilidad de la confidencialidad está asociada a que las partes asuman ese rol. O sea, yo voy a ser responsable de que en este entorno virtual, en lo que está dentro de mi poder o dentro de mi control, se preserve la confidencialidad de la otra parte. Y soy responsable, yo diría que hasta penalmente. No quiero adelantarme en ese tema. Pero la responsabilidad sobre la vulneración de secretos o de cuestiones reservadas dentro del proceso de mediación en mi ámbito es mi responsabilidad. Como en el del centro, si el centro está en un lugar donde se comparte o es el responsable de la plataforma que se utiliza. O sea, esos son elementos a tener muy en cuenta a los efectos de llevar adelante y poner en vigencia la confidencialidad. Ahora bien, quiero adelantar ya a esta altura de la charla, del diálogo que estamos teniendo, o del envidiable momento en que podemos llegar a charlar. A mí me gustaría charlarlo esto, no tener un monólogo, pero bueno, en este entorno, lo que quisiera decirles es que además de no tener miedo a decir que no a una mediación que puede ser afectada, yo creo que uno de los elementos más importantes es no olvidarnos que la tecnología genera una mediación que es un sucedáneo, o sea, que es una cuestión que sustituye en virtud de que no se puede realizar la cuestión que es la mediación propiamente dicha. La mediación propiamente dicha es presencial y con una presencialidad no virtual. O sea, no es que deja de ser mediación cuando es virtual, sino que la práctica básica para llevar adelante una mediación, se podría decir con todas las letras, es la presencialidad física. ¿Por qué? Porque toda la información que tenemos a disposición, toda la información que tenemos a disposición y todas las decisiones que tomamos sobre la base de esa información en lo físico no existe en lo digital. No existen, sobre todo, por ejemplo, estamos hablando hoy por hoy de que estamos en un busto parlante. Yo en este momento estoy hablando, o sea, es sabido que muchas veces se han tomado, han surgido circunstancias en las cuales había gente, el lugar no era el adecuado, la gente que había más, el lugar era privado, era público y bueno, se llevaba adelante la mediación igual. O sea, yo creo que una de las cuestiones que se deben garantizar fundamentalmente es eso, es que haya un nivel de confidencialidad, que se pueda, que la primera oferta es la presencialidad y en el supuesto de que no exista la posibilidad de una presencialidad, tener en cuenta también que la presencialidad virtual o la presencialidad a través de los medios de tecnología, la información y comunicación hacen que la mediación sea válida. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos que ha tenido esta época. Antes se discutía la validez, había gente que discutía la validez de una mediación con el uso de las TIC. Yo creo que hoy por hoy ha venido a quedarse, pero ha venido a quedarse de una forma legítima. Tiene papeles, está quedándose con todas las de la ley en ese sentido, y nadie va a discutir la validez de una mediación llevada adelante con el uso de la tecnología de la información y comunicación. Igualmente, una de las cuestiones a tener presente muy importante es la posibilidad que en el ejercicio del protagonismo de las partes se analice el tema dentro de las mediaciones online. Ya yendo al centro de la cuestión, el protagonismo de las partes en la virtualidad es un protagonismo que muchas veces se asocia al poder ordenatorio que puede llegar a tener en el sentido de ordenar la charla en mediación dada al mediador. El mediador en ese sentido tiene una enorme responsabilidad porque todos deben ser escuchados y muchas veces esa situación ya es difícil de llevarla adelante en el tema de la presencialidad física, así que en la presencialidad virtual también yo creo que hay que poner un plus en el aseguramiento de que todas las garantías y el protagonismo de las partes sea realmente eficaz. Reitero,
para que la mediación y para que todos podamos ser escuchados y podamos escuchar. Fundamentalmente, una de las cuestiones también que nos parecen interesantes es el espacio. El espacio que se está dando debe ser un espacio de alguna manera, como decíamos al principio, un espacio que esté controlado. O sea, la selección del lugar donde se hace la mediación va a estar asociada fundamentalmente a la posibilidad de acceder a la tecnología. Y además a un entorno que no sea hostil. Porque si yo estoy haciendo una mediación, por ejemplo, a nivel familiar, en el lugar a donde estoy viviendo, en el lugar donde hay gente que me asesoró en su momento y me apoyó para que yo me pelee o me separe o esto, y bueno, realmente no va a ser eficaz la tarea. Por eso el tema de garantizar la reserva, la confidencialidad, está asociada también a la generación de un espacio que sea un espacio apto para llevar adelante esto. Y eso va a partir de la idea de que debe existir esa responsabilidad de las partes que intervienen y además la presunción de buena fe que está en la realización. Siempre yo creo que una de las cuestiones que se rompe cuando se produce un conflicto, lo primero que se quiebra es la confianza. Yo creo que lo primero que también se debe recuperar para empezar a trabajar un conflicto es la confianza. Y estas son cuestiones que deben ser analizadas y deben ser puestas de relevancia cuando uno está trabajando procesos de mediación en un entorno online o un entorno virtual, como le quieran llamar. Ahora bien, otro de los temas que para mí me parece que es muy importante tener presente es la flexibilidad. La flexibilidad que va a estar asociada a esa confianza que se construya. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los cuales ustedes van a encontrarse con situaciones en las que empezaron con una reunión netamente virtual, pero en el devenir se cayó, pasó y pasamos una de las partes, dice, no, no, yo me puedo ir hasta el centro, me puedo ir hasta donde está el mediador, y entonces se hace un acto intermedio y ese acto intermedio hace que después continúe la mediación como mixta y bueno, después para la firma del acuerdo vamos a ir todos a firmarla a ese lugar. No pasa nada. O sea, la flexibilidad en ese sentido me parece que es uno de los elementos que debe tener presente el mediador a los efectos y los centros de mediación, a los efectos de que ni la tecnología ni los procedimientos sean elementos que se opongan al ejercicio de esta hermosa profesión. ¿Cómo colaborar para que se verifiquen las expectativas cuando surge una brecha tecnológica? Uno de los elementos importantísimos es tener a disposición tecnología y tecnología que sea conocida. A saber, si nosotros cuando se produce una situación en la cual vamos a aceptar un proceso de mediación y nosotros sabemos que la persona que ha recibido la invitación tiene serias dificultades tecnológicas en la manipulación de la tecnología o en el acceso a la tecnología, bueno, yo creo que una de las cuestiones, nosotros lo tenemos presente a través de las reglas de Brasilia, la accesibilidad no solamente al proceso de mediación, sino a los procesos intermedios que hacen llegar a ese proceso de mediación. El proceso intermedio sería, por ejemplo, nosotros tenemos una sala, a esa sala, que es una sala de uso para quien lo necesite, puede ser el defensor oficial, una de las partes, puede ser el defensor oficial y una de las partes, puede ser la parte que no tiene acceso a la información, y a su vez, esa parte que no tiene acceso a la información tiene que tener el asesoramiento suficiente como para que esa tecnología sea eficiente y eficaz a la hora de ser utilizada, porque luego, obviamente, una vez que está en uso y ya se internalizaron 4 o 5 conceptos fundamentales de base que tenemos que tener, ya funciona, ya se da y nos centramos fundamentalmente en el conflicto. Yo creo que una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es que esto nos generó la posibilidad de superar muchas, pero muchas barreras. La barrera de la distancia, nosotros ya lo teníamos trabajado con la Junta Federal de Corte en las mediaciones que tenemos con otras provincias. La barrera de las dificultades económicas, porque trasladarse era todo un problema. Las barreras de la marginalidad,
las barreras de la pobreza, muchas de estas cuestiones se están poniendo a disposición, muchos recursos se están poniendo, están llegando a las personas que lo necesitan a través de un proceso judicial o otro proceso, pero que está asociado siempre con o sea, siempre va a estar presente y siempre está presente la mediación y un mediador para que ese recurso llegue a quien lo necesita y que además quien lo necesita tenga el espacio como para pedirlo. Dicho esto, yo creo que es importante no generar, no tener prejuicios con el uso de la tecnología, ni tener excesiva confianza, ni ser excesivamente optimistas con la tecnología. Porque la tecnología tiene sus limitaciones y en cada caso genera nuevas limitaciones y nuevas posibilidades. Hoy por hoy, yo lo único que les podría decir es que yo estoy agradecido porque se ha generado en la mediación una ruptura, se han tendido puentes, se ha generado una ruptura con ciertos prejuicios que existían respecto a la mediación primero, y segundo, se ha convertido en una herramienta estratégica para la solución y la transformación de los conflictos en paz. Pero a su vez, dentro de la mediación, la tecnología se ha convertido en un elemento fundamental para que ese proceso de mediación sea llevado adelante. Yo no me quiero ir sin llamarlos a una reflexión. José Martí en un momento dijo, la historia es una gran profesora, pero no tiene alumnos. Lo único que yo les pido es que seamos buenos alumnos de la historia. Y en realidad no olvidarnos que en esa historia no solamente está la virtualidad, sino la presencialidad. Bueno, que tengan una buena jornada, muchas gracias por la paciencia y quedo a su disposición a través de la institución convocante para seguir charlando sobre esos temas. Que Dios los bendiga.